Con este nomás. Ya eso no uso porque yo no tengo una voz muy fuerte. Bueno, buenas noches a todos. En este momento nosotros estamos pasando, por favor, vamos a empezar ya. Estamos pasando por una situación bastante álgida, ¿no? Porque no, ya escapa el conocimiento de todos, ¿no? La Corte Suprema ha tratado está tratando de que el partido ya no exista más, en buenas cuentas, ¿no? Llega un ataque frontal de la Corte Suprema al partido, de 5 que tenían que votar, 1 fue por nuestro y 4 en contra de nosotros, ¿no? Y ello está secundado por la prensa, ¿no? Ustedes ven la televisión, las periódicas, Santiago creo que nunca ha tenido tantas primeras planas como estos últimos días, ¿no? Primeras planas en todo, ¿no? Diciendo que se acabó, que terminó, pero todo eso es falso. Entonces, para que no haya confusiones, porque eso confunde, como no somos abogados en un modelo de derecho, no sabemos exactamente la mecánica, a veces nos confunde. Entonces, por eso hemos traído acá al doctor, el doctor Barbosa, Jesús Barbosa, que está llevando a cabo todo este asunto, ¿no? Es apelación, doctor, ¿no? Sí, apelación de sentencia. El doctor ya presentó una apelación, que creo que es la que nos enseñó Rubén el otro día, ¿no? Rubén Ramos, que los que fueron allá telefónicos, Rubén estaba en mesa y mostró, ¿no? Un expediente grande, ¿no? Que es el expediente que ha presentado el doctor, que está haciendo la defensa del partido, ¿no? El doctor es magíster en Derecho Constitucional de San Martín, o sea, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Es especialista en argumentación jurídica por la PUC es la Universidad Católica del Perú, la Pontificia, ¿no? Y conciliador extrajudicial y árbitro en derecho. O sea, el doctor realmente sabe bastante, no le voy a decir eminencia, pero por ahí va cerquita, ¿no? Entonces, él va a explicar media hora, ¿no? Los términos que va a usar van a ser términos sencillos para que todos podamos entenderlo y no nos llame a confusión, ¿no? Entonces va a bajar un poquito para que nosotros podamos entender bien y después de media hora, como siempre, hacemos las preguntas y respuestas, ¿no? Entonces voy a dejar con ustedes al doctor Barbosa. Doctor. Bien, en primer lugar, muy buenas noches, estimados compatriotas. Lo que en esta oportunidad me trae con ustedes es darles una explicación jurídica lo más sencillo posible. Yo sé que hay muy buenos abogados acá presentes y también van a entender ellos mejor de la situación jurídica que vive el partido respecto a un proceso judicial o solicitud de ilegalidad de nuestra organización política que se ventila actualmente ante la Corte Suprema por el periodo del artículo 14 de la Ley 8094, Ley de Organizaciones Políticas. Antes de ello, yo quisiera primeramente completar la presentación que agradezco a la señora Pilar Roca, que es una destacada dirigente del partido, igual que ustedes, al mayor Antauro Humala, a nuestro secretario nacional del partido, Rubén Ramos Zapana, y a todos los miembros del Comité Ejecutivo Nacional que depositaron la confianza y siguen depositando la confianza en mi persona. Yo también soy militante del partido, pertenezco a la base del Cercado de Lima, juntamente con la compatriota Pilar Roca, que también es del Cercado de Lima. Para resumir, mi nombre es Jesús Barbosa Cruz. Yo soy doctor en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Soy magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y soy especialista en argumentación jurídica por la Pontificia Universidad Católica del Perú, entre otros grados universitarios que tengo yo y que están colgados en SUNEDU. Ustedes lo pueden verificar porque esa es la presentación académica que debo tener. A continuación, respecto a esta exposición que me ha brindado la oportunidad
nuestra dirigente, la señora Pilar Roca, y ustedes. Voy a hacer una introducción, unos antecedentes a los casos que estamos llevando del partido y que tienen que conocer ustedes para que vean que la situación del partido no solamente es en el tema con la Corte Suprema, también hay algunos temas internos que han sido llevados y son llevados a la vía jurisdiccional y a la vía fiscal, donde hemos intervenido. Hay algunas denuncias fiscales. Voy a pasar a señalar muy rápidamente y luego de ello voy a ir al tema de fondo. Bien. Conforme escribí en la pizarra, el partido ha tenido un caso número 2358-2024 que se siguió ante la Tercera Fiscalía Corporativa Especializada Penal del Cercado de Lima, Breña, Lima, Jesús María, en el tercer despacho, donde los denunciados fueron todos los miembros del CEN, del partido, ¿no?, de la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros. En primer lugar, quien fue denunciado fue Rubén Ramos Zapana, José Alberto Godoy Tueros, Carola Guamán Palante, José Luis Fonseca Castañeda, Miguel Ángel Onofre Bermúdez, Diana Gutiérrez Najarro, Tomás Alberto Sondevilla Guerra, Julio Ricardo Mendoza Hildebrand, Walter Ramos Zapana, Romeri Marta Añasco Zapana. Esta denuncia se presentó el 19 de julio de 2024, como ustedes recordarán, donde se dio inicio al Congreso Nacional del Partido, y fue efectuada por el señor Marco Antonio Vizcarra Alegría, quien en la fecha, un proceso administrativo disciplinario ha pasado en la condición de ser un expresidente del partido. Y, lógicamente, quien lo asesoró en esta denuncia ante el Ministerio Público fue el abogado Alexis Avilés Gutiérrez, que es un miembro del Colegio de Abogados de Ayacucho y también un proceso disciplinario del partido, porque los delitos que imputó al Comité Ejecutivo Nacional fueron el delito contra la administración pública, previsto en el tipo penal del artículo 361 del Código Penal, usurpación de función pública. En consecuencia, luego de que se nos notificó con esta denuncia a los miembros del CEN, nosotros nos apersonamos a la Fiscalía y pedimos una cita con el fiscal, porque los abogados trabajamos en ese sentido, donde estábamos haciéndole ver con los documentos correspondientes, ¿no?, de la acreditación de la legitimidad para obrar que tienen los dirigentes nacionales, que no desempeñamos ninguna función pública, porque como ustedes sabrán, por la Ley de Organizaciones Políticas, la Constitución Política, hasta el propio Código Civil, a los partidos políticos y la Ley de Partidos Políticos tenemos un carácter de una organización privada, ¿no? Bien, luego de ejercer esta defensa, hemos logrado que ahí exista una disposición fiscal del 15 de agosto del 2024, donde hemos declarado, o se ha declarado a nivel de Fiscalía, que no procede continuar con la investigación preparatoria, porque se ha dispuesto el archivo definitivo de esta denuncia, conforme a las facultades que tiene el artículo 3341 del Código Procesal Penal. O sea, no se configura el tipo penal denunciado dentro de la conducta imputada a los miembros del CEN por el señor Vizcarra con el señor Alexis. ¿Se ha archivado eso? Se ha archivado, está archivado definitivamente. Esa es la primera denuncia que nosotros hemos logrado a favor de todos los miembros del CEN y que está en el archivo definitivo. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, como todos sabrán, era posible reducir un recurso de elevación de actuado, lo que era antes un recurso de queja con el código anterior, pero ha quedado definitivamente archivado. Bien, en segundo lugar, y muy rápidamente, tenemos que hacer mención de que se ha presentado otro expediente a nivel jurisdiccional, el expediente 5886-2024, seguido ante el 11º Juzgado Constitucional con su especialidad en temas tributarios del Distrito Judicial de Lima, donde el demandante es el señor Peña Carvajal Augusto y el señor Hidalgo Quesada Camilo Osvaldo. Los demandados somos la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros, es el partido nuestro. Está denunciado también el señor Godoy Tueros, José Alberto, todos los miembros del CEN,
incluso el apoderado del partido, del Comité Directivo Nacional, hasta el último dirigente del partido, nuevamente han sido emplazados, ¿no? Estos dos señores, que no los conozco, pero están pidiendo la nulidad, que se declare la nulidad vía judicial, o sea, lo que no lograron en la vía fiscal, ahora lo han llevado a la vía judicial, nuevamente la nulidad del Congreso Nacional del partido que todos conocemos, ¿no? No quiero traerlos en más detalle porque eso no es el objeto de la reunión, pero está en trámite este proceso de amparo que ha sido presentado. El Estado está que hemos contestado la demanda, hemos deducido excepciones y defensas previas, ha sido aceptado por el juez y nos vamos a una audiencia el día 25 de enero del 2025, lógicamente, ¿no? Porque los plazos ya se agotaron, pero ahí estamos, para defender el partido nuevamente ante los ataques que nos dan los propios partidarios descontentos con la organización. Es decir, compatriotas, no solo tenemos agresiones externas del Ministerio Público y otras personas, sino que son algunos compatriotas que no les parece cómo se maneja el partido, pero sin embargo no encuentran otra razón más que denunciarnos en la Fiscalía, más que denunciarnos en el Poder Judicial, y esto genera tiempo, una serie de entrampamientos legales, pero ahí estamos. Seguimos para adelante, siempre pensando en que el partido es más grande que sus problemas. Bien. Ahora quiero pasar al proceso de fondo, al tema de la solicitud 19.714/2024, que se lleva ante la Sala Suprema Constitucional Permanente de la Corte Suprema, que nos ha emplazado el Ministerio Público o Fiscal de la Nación para la declaratoria de ilegalidad de nuestro partido político, Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores y Obreros, y eso ocurrió el 31 de julio del 2024 a través de mesa de partes de la Corte Suprema. Luego de ello ha sido asignado a la Sala Suprema Constitucional Permanente de esta Corte Suprema, y en agosto ya del 2024 fue un traslado hacia el partido a nuestro secretario general Rubén Ramos Zapana de esa solicitud, que consta en fojas 251 y corre los anexos desde el DNI del fiscal de la Nación, el acta que lo elige, ahora hay una nueva fiscal de la Nación, los recortes periodísticos que señalaban y señalan que nuestro compatriota, militante, el mayor Antauro Igor Malatazo, en las diferentes conferencias, en las diferentes reuniones que ha tenido antes incluso de la inscripción del partido, durante la inscripción del partido y después de la inscripción del partido, a título personal, ha expresado su opinión. El legítimo derecho constitucional, convencional, jurisprudencial y ordinario que conocemos los abogados en el ejercicio legítimo de tener su derecho a opinar. Y recordemos y sabemos que constitucionalmente no existe delito de opinión, no hay delito de opinión, ¿no? Siempre y cuando no te agrave, ni altere el orden democrático, ni cause actos de violencia que atenten contra las personas, ni contra el Estado de Derecho. Bien, lo que el mayor Antauro hace son comentarios, son posiciones personales, son posiciones ideológicas, y todos sabemos que en el mundo de la doctrina, del derecho, de la ciencia, de la filosofía, esas posiciones se debaten con otras ideas, pero no se criminalizan. Bien, el señor fiscal de la Nación, en esos anexos y medios probatorios, que lo ha denominado fuentes abiertas, que no tiene un sustento ni un rigor jurídico ni en la ley, ni en la jurisprudencia, de repente la doctrina, lo hemos visto, pero lo toma como una fuente de prueba en un momento, porque los abogados sabemos que la fuente de prueba es antes de que sea una prueba, porque prueba tiene cuando está dentro del juicio, y también ha incluido como un medio probatorio los estatutos del partido, el acta de fundación del partido, una carta que el señor Vizcarra, en el anexo 1Z, presentó al mismo fiscal de la Nación días antes de que presente la demanda, donde le llamaba la atención al mayor Antauro por los comentarios que hacía, y presuntamente a criterio del señor Vizcarra
se rogaba la representación del partido en los diferentes eventos, conferencias, entrevistas que daba a nivel nacional por redes sociales o por los medios de comunicación. Eso consta en el anexo 1Z, que corre hoja 194 y siguientes de la solicitud de ilegalidad del partido. Bueno, se nos ha corrido otro lado, a ustedes tengo el deber de explicarles, sobre todo porque hay abogados acá, he leído mucho, algunos comentarios de otros colegas que son abogados también, el cual respeto, y creo que es el legítimo derecho de poder decir las cosas desde una perspectiva fuera del escenario del expediente. A propósito de eso, que guarda relación, los señores de Radio Programas del Perú y del Comercio se comunicaron conmigo para ver la posibilidad de un debate con el señor Víctor García Toma, al cual yo acepté. Sin embargo, puse dos condiciones, y lo digo públicamente porque va a salir en un medio de comunicación, puede ser Panorama o Cuarto Poder, cuando nos lleve y vamos a decir lo mismo. Las dos condiciones que puse y que pondré siempre es que yo no soy un miembro del Comité Ejecutivo Nacional, soy un militante del partido y no puedo hablar de temas políticos. Yo solo hablo de temas jurídicos y técnicos. Y le dije que le diga al señor García Toma que los temas que yo voy a hablar son del expediente, dentro del expediente y en el mundo del expediente, y no de historia, no de filosofía, porque esta no es la universidad. Segundo, le dije que le dijera a su producción de los medios de información de RPP y a los otros medios que me llamaron, que el mismo tiempo que le daba al señor Toma o a otras personas, que distinguidos opinólogos, comentaristas deportivos, que se llevaban o se llenan la boca de poder decir el expediente como está o así como ha sido manejado, le dije que el mismo tiempo que le daba a ellos me diera a mí. Bueno, me dijo que me iba a consultar, nunca más me llamaron. Me estoy tomando la misma igualdad y condiciones para poder responder. Yo lo tomo como que prácticamente no aceptaron una polémica conmigo, porque estamos seguros que íbamos a salir a un y que quede grabado, porque yo conozco muy bien el expediente pueblo a pueblo, y no va a venir una persona, por muy académico que sea, por muy miembro del Tribunal Constitucional o por lo que sea, que a recorrer cualquier universidad del mundo, a poder discutirme a mí cuando yo conozco el expediente muy bien, desde la hoja 1 hasta la hoja 847 que es ahora. En consecuencia, no hay posición jurídica ni académica que pueda vulnerar o mencionar lo que yo conozco muy bien. Y a eso voy a continuar. Entonces, en poco resumen, se negaron a poder debatir con nosotros. Eso tienen que saberlo y que quede escrito. Bien. Otra forma es que nosotros, cuando contestamos la demanda, deducimos las excepciones, tachas, nulidades o defensas previas. ¿Qué son eso? Para que sepa el público, son mecanismos de defensa, ¿no? Es como que si nosotros vamos a un encuentro deportivo, ¿no? Y vamos a un encuentro deportivo y antes de jugar le decimos al equipo tienes que calentar unos 15 minutos antes, ¿no? Primeramente hay que calentar cuerpo, hay que hacer ejercicios. Eso se llaman las sesiones y defensas previas. Luego, cuando ya jugamos, vamos al tema de fondo. Entonces, no me quiero cansar con las defensas previas, con varias defensas previas, pero la más importante es la que hicimos, la excepción de caducidad y prescripción. ¿Por qué consideramos esa excepción? Y ustedes merecen una explicación del país y lo que nos están viendo. Porque yo considero, modestamente, que no puedo entender, si bien es cierto, no existe un procedimiento predeterminado en la ley para este tipo de procedimientos. Ese es un principio en el derecho que se encuentra regido no solo en la Constitución, sino en los pactos y los convenios internacionales, de los cuales el Perú es miembro y suscriptor por imperio del artículo 55 de la Constitución y el artículo 8,1 de la Convención Americana. En consecuencia, la excepción de prescripción tiene como finalidad, ahora nos han declarado el procedente de la excepción, yo he apelado a esa excepción. ¿Por qué? Porque si no existe un procedimiento preestablecido en la ley, es decir, no está escrito cómo, qué reglas vamos a tener en este juego, de esta solicitud, cuánto plazo tengo para apelar, cuánto plazo tengo para contestar, sino que me corre el traslado. Les comento también, que ustedes lo van a entender, que cuando uno presenta una solicitud a la administración pública, uno va a la municipalidad o va a un gobierno regional o va al poder judicial, presenta una solicitud, lo recibe el funcionario, lo recibe el juez o lo recibe el fiscal y lo califica previamente. ¿Por qué? Porque esa solicitud puede ser inadmisible, puede declarar improcedente, ¿no?
¿Por qué? Por algunos problemas de forma. No adjuntaste tu DNI está borroso, la inscripción no se ve bien, te falta un anexo, no has fundamentado claramente, de forma clara y precisa el petitorio y te rechazan. Aquí no existe esa calificación. Y ese es uno de los vicios de contenido, de forma, que yo estoy reclamando. ¿Por qué sin una acción de amparo, ¿no? Por el periodo de nuestro artículo 48 y siguientes, tenemos 60 días para hacer una acción de amparo, desde que se produce la afectación del derecho fundamental al trabajo, de repente a la vida, a la salud, porque recordemos que la acción de amparo defiende derechos que están ligados fuera de los derechos de la libertad individual. No se dice que hay amparo preventivo, hay arresto preventivo, pero eso es la regla. Entonces yo no me explico, yo no entiendo por qué le admiten al fiscal de la Nación una solicitud después de 7 meses que se publicó la resolución en el Jurado Nacional de Elecciones 3/17/2023, su fecha 12 de diciembre de 2023, que corría en vigencia del día siguiente de su publicación y a la fecha de la presentación de la solicitud del Ministerio Público, que fue el 31 de agosto del 2024, entre el 12 de diciembre y el 31 de julio del 2024, habían transcurrido más de 7 meses y había prescrito y caducado ese derecho. ¿Y por qué lo admiten? Esa es una de las primeras preguntas que lo vamos a debatir en segunda instancia. Ahora, otro argumento jurídico es que si para una acción de amparo tenemos 60 días, si usted afecta, lo sacan de su trabajo, por ejemplo, ¿no? En un despido incausado o lo botan sin ningún fundamento en su trabajo, usted puede recurrir a una acción de amparo a un juez constitucional y decirle, me han agraviado, pero tiene 60 días nomás para hacerlo. 60 días nomás. Y acá tenemos 7 meses y le han amparado la solicitud. Ahora, si nos vamos al proceso contencioso administrativo, usted para ejercitar una acción entre los efectos de una resolución administrativa, conforme al artículo 23 y 27 de la ley 27.584 de enero del 2001 y el modificatorio del 2003, que se han ido cambiando las normas, usted tiene máximo 90 días para impugnar esa resolución. 60 para hacer el amparo, 90 para el proceso de contenido administrativo y para una simple solicitud le han dado 7 meses. Eso no es posible. Eso no es posible ni jurídicamente, ni doctrinariamente, ni jurisprudencialmente. ¿Dónde está escrito eso? Si no hay un juez preestablecido por ley, no hay un procedimiento predeterminado en la norma. Esas son las preguntas que abarcan la excepción de prescripción y caducidad. Que si bien es cierto sobre ese tema, que es un tema de forma, ha sido votado en mayoría por unanimidad y han declarado improcedente, yo estoy apelando de ese extremo porque me parece que eso tenemos que someterlo al rigor de debate en una segunda instancia. Bien, sobre el tema de fondo, nosotros coincidimos con el voto en minoría. ¿Por qué? Porque esta sentencia de primera instancia, que tiene 144 hojas, de las cuales contiene más o menos casi 47 hojas del voto en mayoría, de 4 votos a 1, porque son 4 votos los que en mayoría nos declaran fundada en parte la demanda, no es por unanimidad la votación, es por mayoría, porque hay un voto en minoría que nos da lo que alguna vez Ronald Dworkin dijo, la única respuesta correcta. Hablemos de los derechos en serio. Entonces, nosotros, vía recurso de apelación, recogemos, ¿no?, en su integridad el contenido, no solamente fáctico, o sea, de los hechos, jurídico también, y yo lo voy a pasar a explicar por qué, del voto en minoría del doctor Cartolín, quien solicita que se declare infundada la demanda de la Fiscalía. Quiere decir que, yendo al fondo de la controversia, el juez, que es el ponente, quien no ha trabajado el expediente, quien no ha estudiado el expediente, quien no ha analizado el expediente, dice que es infundada la demanda del Ministerio Público, y 4 distinguidos vocales supremos, el mismo día, cuando han habido 40 procesos de votación, a una misma hora, de forma mágica, declaran que es fundada en parte. ¿Cómo lo hicieron? ¿Con qué velocidad analizaron los fundamentos fácticos y jurídicos de la confusión total, perversa, insana del Ministerio Público de pretender, y ahora lo han plasmado en voto en mayoría, de que la opinión de un militante partidario, que es el mayor Antauro Humana,
representa al partido a título personal, cuando todos sabemos que orgánicamente nosotros nos obedecemos a un comité, como con la compatriota Pilar, pertenecemos al comité de Lima Sacao. Y ahí tendrá un comité departamental, un comité regional y un comité ejecutivo nacional. En consecuencia, siendo el mayor un militante jurídicamente, como han pretendido que esos supuestas o denominadas documentos o versiones de fuentes abiertas, que son los que salen en internet, cuando él habla, cuando está una foto, cuando se ríe, cuando juega pelota, etcétera, lo ponen a un proceso judicial y lo hacen pasar como que eso es lo que representa los estatutos del partido, como que eso es lo que dice el partido, como que eso es lo que dice el Comité Ejecutivo Nacional y como que eso es lo que dice orgánicamente el partido. Y eso es falso. Totalmente falso. Todos tenemos derecho a opinar. Incluso yo respeto, he escuchado y soy consciente de que hay abogados que no pueden estar de acuerdo conmigo, pero en este momento yo les hago un llamado a propósito de eso a todos los compatriotas, incluso los abogados, a la unidad absoluta y monolítica, porque esto es un atentado no solamente contra el derecho a la libre participación política, sino a los derechos de asociación que tenemos como organización política legítimamente constituida, aceptada e inscrita en el Jurado Nacional de Elecciones desde el 12 de diciembre de 2023, y no es posible que después de 7 meses que se ha sido publicado en el Diario Oficial del Peruano, que para mí ya prescribió esa acción, se emita una solicitud que no tiene autorizatorio, que no tiene formalidad de fondo, porque, como dice el voto en minoría, que es totalmente infundada, porque acá solamente tiene que subsumirse la posición que tenemos respecto al artículo 14. Y sobre ello era el tema de la otra parte, para que ustedes puedan ir pensando en algunas preguntas. La declaratoria de legalidad de nuestro partido no solamente se produciría si es que nosotros no hubiésemos impugnado la sentencia. Solamente ahí se produciría. En este momento el partido sigue en carrera y seguirá hasta presentarse en el 2026, porque mientras no exista una sentencia de segunda instancia debidamente firme y cometida y voluntariado, nosotros seguimos, aquí no ha pasado nada, solamente es, como un recorrido del camino, nada más. Jurídicamente seguimos adelante. Compatriotas, no ha pasado nada. Lo que sí, gracias. Lo que sí, compatriotas, quiero que en este momento difícil jurídicamente, ¿no?, estemos unidos. Que las discrepancias en un segundo y tercer plano, que el único objetivo sea rescatar al partido, salvaguardar el partido de estos agravios, de esta sentencia política, y que hemos dado una respuesta jurídica a efectivamente una sentencia política, porque ahora, cuando los jueces hacen política, sacan estas sentencias. Por eso que se dice que los jueces no deben hacer política y los políticos deben hacer justicia, porque no es justicia y no son actos de venganza, y cuando hay venganza no hay justicia. En consecuencia, hemos apelado a esta resolución, seguirá una segunda instancia y vuelvo al inicio. Como no existe un procedimiento para establecer la norma de un procedimiento en la ley, dice la Corte Suprema que de una sala constitucional se va a derivar a una sala suprema civil. Es decir, como por ahí el mayor muy bien dijo, y creo que ese es el tema de fondo, que estamos ante un médico cardiólogo y después ahora me van a pasar a un médico dentista. O supuestamente el dentista que sabe de cardiología o el cardiólogo que sabe de dentista, pero eso están haciendo ahora. Consecuentemente hemos tomado algunas acciones, hemos tomado algunas decisiones internas que son parte de la estrategia de la defensa, que por el momento no les puedo revelar, pero que van a ustedes a enterarse en su momento oportuno para neutralizar esa posibilidad jurídicamente, sin alterar el orden público, sin cuestionar, sin alargar a nadie, y únicamente el ejercicio del derecho y respeto a la defensa que señala el artículo 139, numeral 14 de la Constitución, concordado con el artículo 8,1 de la Convención Americana y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y las demás normas internacionales que garantizan el derecho a la defensa.
En consecuencia, compatriotas, yo quiero decirles, para ir cerrando el debate, puedo decir muchas cosas, pero me gustaría que ustedes, de la fluidez de las preguntas, van a salir las respuestas. Cuando yo una respuesta no le pueda dar una respuesta estratégica, quiero que me comprendan. Todo lo puedo decir acá, se está comunicando, hay estrategia de defensa que ha sido planificada por los abogados, especialmente por mí, para una segunda instancia, y que no se pueden dar a conocer acá, pero sí en líneas generales les voy a responder. Lo que sí, también para ir redondeando la idea, con el permiso de la compatriota Pilar, que es la dueña del tiempo, ¿no? Y el tiempo rápido nos avanza. Estamos bien. Quiero decirles, compatriotas, Tenemos 4 minutos. sí, y no me cansaré de decirles, compatriotas, seguimos en carrera. No ha pasado nada. Esto es solamente un recuerdo de la vida. No ha pasado nada, compatriotas. Seguimos adelante, seguimos en las actividades, sigue un trabajo en el mayor, siguen los comités, siguen los directivos, seguimos adelante, porque está garantizada una defensa en segunda instancia, lo que sí cerremos filas. La crítica tiene que ser a quien nos quiere sacar de las reglas del partido, no puede ser una crítica entre nosotros. Nosotros tenemos que hacer, primero, fortalecernos en la unidad. Mi llamado es a la unidad, mi llamado es a la concordia, mi llamado es a hacer un solo pueblo, porque unidos vamos a vencer, desunidos nada somos. Eso es lo primero que se lo digo al mayor, se lo digo a todos los que estamos juntos, que la unidad es la única fuerza. Y para ir terminando, con su permiso, compatriota Pilar, quiero decirles que también, como se ha revelado en el curso de apelación, se ha solicitado, esto lo puedo decir porque está expuesta en la apelación y lo van a hacer conocer los diarios. He solicitado, conforme al artículo 148 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, las actas de votación, las actas escritas de los vocales supremos, ¿cómo votaron? ¿Cómo me pueden explicar? Ellos, a mí que soy un abogado, tengo 27 años de ejercicio, tengo el máximo grado de la universidad, soy doctor en Derecho por San Marcos. ¿Cómo es posible que durante 40 causas que se han visto ese día, y una hora de pico de debate, en ese mismo día, con 40 procesos, más de nosotros, hayan votado ese día? ¿Cómo lo hicieron? Tiene que haber fundamentado. Tiene que haber fundamentado. Sobre los gobiernos, pudieron haberlo hecho. O ya tenían preparada la sentencia. O ya lo tenían lista para ganar el partido. Eso se quiere que lo explique y lo he solicitado. Y yo los emplazo de ley de juego en nombre del partido, en nombre de todos los compatriotas que lo demuestren a los abogados y a la organización política cómo lo hicieron. Que en una hora, en un mismo día, votaron 40 causas, cómo lo escribieron, porque el artículo 148 siguiente de la ley exige que si bien las opiniones de los vocales no se pueden publicar, pero sí la votación escrita tiene que conocerse. Yo quiero copia de esas actas para ver cómo votaron, ese tipo de voto, cómo lo explicaron, y sobre todo para que le expliquen al país y al mundo jurídico y académico cómo es posible que 4 vocales y solamente 15 considerados, de los cuales 10 se entera de la resolución que sacó el Jurado Nacional de Elecciones respecto a la denuncia del señor Valladares, y solamente 5 considerando son los que definen el tema de este debate. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo lo hicieron? ¿Por qué universidad lo hicieron? ¿Alguien les ayudó o ya tenían lista la sentencia para solamente publicarla? Porque el mismo día de la vista de la causa, ese mismo día sale la sentencia. Una cosa muy extraña en derecho, que siempre ha ocurrido, pero tiene que explicarme. No siempre ha ocurrido, tiene que explicarme cómo sucedió, qué magia tuvieron para hacerlo, con qué velocidad lo hicieron. Eso, y eso ya podemos pedir las copias de esas actas. Le hemos pedido respeto en el primer y segundo presidido. Hemos pedido también copias de las actas de todos los actuados, para que se digitalicen y podamos nosotros hacer las acciones administrativas correspondientes que a nuestro derecho correspondan. Hemos realizado otras actuaciones también, y lo hemos dicho también, que en un momento determinado se van a conocer que en la segunda instancia tiene que debatirse nuestras exenciones. Y básicamente hay un hecho que los abogados que están acá de repente pueden entender. También hemos impugnado la sentencia por la forma con la que
declaran improcedentes las excepciones de defensa previas y hemos opinado en parte la sentencia que declara la ilegalidad del partido una vez consentida y tutoriada y contradictoriamente. Dice, este grupo de personas altera el orden democrático, causa violencia y el mayor responsable de todo eso también el partido, uno de 37.000, y sin embargo terminan diciendo, son problemáticos, son violentos, todo eso, por eso son antidemocráticos. Pero como son tan antidemocráticos, no le reduces a la fiscalía. O sea, hay incongruencia procesal entre el primer razonamiento que determina un extremo de la sentencia y el final considerando que dice, son problemáticos, son antidemocráticos, no le denuncien, cuando le denuncian. ¿Por qué? Esa contradicción tiene que ser explicada. El principio de indistinguible también, que en un momento, si ustedes tienen a bien, se explicará, pero para resumir y finalizar, compatriota Pilar, y dejarlo el debate abierto, compatriotas, seguimos en la guerra. En 2016 vamos a tener la victoria final. El partido va a ganar, compatriotas. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias. Nos ayuda mucho, nos ha esclarecido la situación, ¿no? Y ahora vamos a hacer, como tenemos costumbre, levante la mano quien quiera hacer una pregunta. Acuérdense que son preguntas para el doctor porque es un tema muy especial, ¿no? No es que ustedes se pongan a hablar de discursar, sino las preguntas, las inquietudes que surgen. A ver, vamos con... A ver, ya fue con los Hilarios. Hilario. Bueno, nos hemos enterado por redes que, bueno, particularmente creo que la escucho, no ha presentado una demanda, una acción de amparo contra esta injusta sentencia, ¿no? En tu caso, tengo el pregunto de que si nosotros como militantes podríamos hacer lo mismo y de esa manera presionar a la policía, porque a mí me miles de demandas, creo que podrían darse cuenta que no es una cosa como para jugar, ¿no? Eso quisiera preguntar. Doctor, hacemos varias preguntas. Sí, pero yo lo sé, pero le doy una respuesta. ¿Querías hacer una pregunta? Doctor, buenas. Sí, más o menos lo que dijo Eladio, ¿no? Mi preocupación es de que yo como correligionario del partido me siento que han vulnerado mis derechos, porque yo tengo derecho de elegir y ser elegido. Y también tengo el derecho de elegir a un partido, votar por un partido, pero a la hora que nos votan después de haber sido inscritos con todos los de la ley, o sea, entonces, ¿para qué el jurado? ¿Para qué elecciones? No sé. Yo quisiera tomar una acción en contra de los que han vulnerado mi derecho. Gracias. ¿Quién más? Pero llevamos con Rubén 5 después, ¿no? No, con Rubén. Rubén. Buenas tardes. Mi pregunta sería tan corta. Preguntar si, ya que no existe un procedimiento jurídico, quiere decir que hay un vacío legal dentro de eso, ¿no? Esa sería mi pregunta. Para acá, venga, estamos grabando. No, acá, ven acá porque estamos grabando. ¿Televisión? No, porque los que están escuchando también quieren saber las preguntas. Ya. Quiero preguntarle si es necesario movilizar las masas a nivel nacional o no. Nada más. A nivel nacional. ¿A gusto? Mire, de lo que yo he entendido, la gran debilidad del fallo es de que ilegalizan al partido por el dicho de un militante. Y eso es una incongruencia enorme. Segundo, conocemos los fallos de la Corte Suprema. Esos jueces, por mi sindicato, han sido acusados de prevaricar. Porque el mismo día hacen dos fallos interpretando a su manera la cosa, ¿no? Porque entendemos que la Corte Suprema es hace fallos como el cajón de sastre, ¿no? A medida. Ahora bien, yo lo que quisiera pedir es que toda la documentación esta esté de conocimiento de todos, de tal manera que la podamos leer y resumir, ¿no? Como les vuelvo a repetir, yo creo de que deberíamos ser más enérgicos en la defensa en el sentido del conocimiento, primeramente. Y de ahí
pasar acciones, como lo dijo el compatriota, sí hay que hacer acciones en todo sitio, ¿no? Y de todas maneras para poder revertir esta situación. Ahora bien, la fortaleza nuestra, y yo creo que quiero traducir un poco lo que dijo el doctor, es de que no hay una sentencia firme, ¿correcto? Si no hay sentencia firme, nosotros seguimos en carrera. Así es. Hasta que no haya un fallo definitivo que nos ilegalice. Y la pregunta, más que todo, va en el sentido: ¿cómo un órgano judicial puede declarar una ilegalidad a un partido cuando hay un órgano especializado que se pone a una elección? Eso también tendría que explicarlo, ¿no? Esa sería básicamente mi pregunta. Hizo la misma impugnación. Buenas noches. Creo que cada una de las explicaciones del doctor respecto a los motivos que ha habido, mejor dicho, a la turbidez en el manejo para el desconocimiento del parlamentario. Estando clara la exposición, hay que recordar algo. El Poder Judicial del Perú tiene menos del 10% de aceptación ciudadana porque hay una corrupción bárbara, está podrido de arriba abajo. El Ministerio Público, si toda la crisis que tenemos hoy en día de inseguridad ciudadana se debe a la podredumbre moral, ética del Poder Judicial, de los sistemas de justicia, Ministerio Público, Poder Judicial, Policía Nacional, INPE. Y sobre eso, el soporte, esa mugre del sistema de justicia, el sistema corrupto de partidos políticos que lo sostienen, esa institucionalidad en descomposición. Por lo tanto, la pregunta, conociendo cuál es la podredumbre de esas instituciones, tan solo nos vamos a quedar en el ámbito estrictamente político. Estoy fundamentando lo que han dicho los compatriotas. Solamente es una respuesta tan solo jurídica, doctor. Nos quedamos ensimismados en una institución que está corroída hace muchos años por dentro. Hoy es necesaria también una respuesta política con acciones. No, pues no hablemos de violencia, con acciones políticas. Una acción política, estamos hablando de una movilización, una protesta pública, una conferencia de prensa y movimientos permanentes que apuntaron esa defensa política del doctor. Y aquí una recomendación final, doctor. Cuando estudié también en la Católica, y nos habremos cruzado en algún momento, estudié una maestría en comunicaciones ahí, nos enseñaron lo que es el media training, ¿no? El media training no somos simplemente el entrenamiento del medio, cómo comportarnos frente a los medios de comunicación, y esto lo hacen los líderes políticos, los líderes empresariales, etcétera, etcétera. Yo creo que es importante, cuando existe la oportunidad de que parte de la respuesta política, y me tomo 30 segundos pilar acá, es importante participar en todos y cada uno de los medios de comunicación con la finalidad de responder a lo que dice el doctor, ¿no? Y solamente es una recomendación, doctor. Y cuando invito a ahí, una vez en la cabina, se establece cuáles son las reglas de juego. Porque no hay que desperdiciar el medio, porque si le decimos antes, esto no va. En cambio, ahí para que el doctor quisiera, si usted doctor, para que nos demuestre a ese inepto y corrupto de García Toma, militante activista de García Toma, ministro de la García, uno de los más corruptos presidentes de la historia, de lo no equivocado que está, sino de todo que el control de la componente para que no se va a un partido que les amenace de statu quo. Yo quiero hacer una pregunta al doctor. Quiero hacer una pregunta al doctor. Sí. Hay uno que hizo la oposición, o sea, uno que habló, ¿no es cierto? Y ese, lo que él hizo fue a favor nuestro. O sea, él dijo que era ilegal que no se legalice, ¿no es cierto? Sí. Ya, ahora, Cartolini, ¿no? Doctor Cartolini. El doctor Cartolini. El doctor Cartolini ha hecho una exposición. Se supone que esos 4 que han votado en contra de nosotros tienen que haber rebatido la exposición del doctor Cartolini, Claro. ¿no es cierto? Y tienen que haber dicho por esto, no, nosotros no estamos de acuerdo con Cartolini, ¿no? Entonces, nos gustaría tener, para saber también, y si podemos tener acceso, si eso se puede publicar, si eso lo podemos conocer. Eso es una pregunta. Y otra,
nosotros como ciudadanos y nosotros como miembros del partido podemos también tenemos derecho a aproximarnos, a hacer algún tipo de acción judicial, y si tenemos, ¿cuál sería la que podríamos hacer? ¿No? Rosario, después tú, Humberto. Esa es la parte mía. Buenas noches con todos, compañeros. Ha sido un gusto, ¿no?, lo que ha hecho el Poder Judicial. Viendo, analizando yo, de estas personas, nosotros nos dicen terroristas, comunistas, diferentes adjetivos, ¿no? Pero ¿por qué lo vemos desde esa mujer Patricia Chirinos? Ella sí es una terrorista. El tal que dijo muerte a Cerrón, muerte a Castillo. Hay que ver todo eso, cosas que han sucedido. Entonces, esa es mi pregunta. Hay que ver por ese lado, bueno, cosas que han sucedido anteriormente, ¿no? Lo que han hablado. Rubén. No, Rubén, no, Humberto, perdón. Estás ahí. Entonces, aquí estamos para informarnos y para debatir. He estado hace 2 o 3 días en una situación de un grupo de agentes, en cada salón había 20, 30 personas. Finalmente me identifiqué como del partido y la unidad me dieron dado. Y pude rebatir, en conocimiento pude rebatir a 2 que estaban políticos ahí y me dieron la razón, el resto me dieron la razón. Entonces, para poder debatir, tenemos que entender qué es lo que está pasando en el juicio, ¿no? Hay una primera instancia que se ha ido de favor con nosotros. Quisiera preguntarle al doctor, ¿en qué tiempo se va a hacer el otro, la segunda instancia? Si para hacer la segunda instancia tiene que haber una cantidad de abogados, tiene que haber una agenda. Si no, si esa segunda instancia tiene un tiempo límite, y si no hay ese tiempo límite, quedan anuladas todas las cosas y el partido se inscrito, que es punto 1. Punto 2. En el congreso que se hizo nosotros en julio, se dijo que se había destituido al presidente y esas cosas, pero los documentos están en el Jurado Nacional de Elecciones y todavía no creo que me aclare eso, si ya el Jurado de Elecciones ya legalizó, ya oficializó, ya se pronunció acerca de que el señor Vizcarra ha sido destituido oficialmente del partido. El otro punto es, si el juicio que está siguiendo el mayor para anular el juicio que le hicieron a él, en qué sitio va, cómo va a ser, y si eso es, porque el mayor tiene que tratar de anular eso para que él sea declarado ya, en el juicio ese, anulado, y entonces ya no sería condenado, sino sería procesado. ¿Qué es la situación de ese juicio? Gracias. Yo pregunto mucho. Ya, Humberto, gracias. Quiero preguntar. Ya, con Montoya terminamos el tema. Doctor Jesús, yo la verdad con Martín vengo debatiendo todos los días. Ya me he vuelto un experto en esto, pero tengo 2 inquietudes que siempre me hacen esa pregunta. Quisiera aprovechar esta vez para presente. ¿Cuánto cuesta el coste de la tasa judicial si cada uno de nosotros va a hacer una demanda? Porque también somos terceros afectados. ¿Y a dónde tenemos que hacer? Preguntó la doctora. ¿Y cuál es la diferencia entre la sala penal y la sala civil? Y lo otro que me hacen siempre, y si vuelven a perder, ¿qué pasa con nosotros? Y por último, doctor, Amparo en la conferencia que dio Telefónica, lo desafió aquí públicamente a García Toro a un debate doctrinario, filosófico y de doctrina ideológica. Que acepte eso, que acepte el artículo 1 a ver si se atreve. Gracias. Y ya, es la última pregunta. Porque estamos grabando. Un ratito para tomar un poquito de agua. Un poquito de agua, porque estoy... Bueno, nunca me he resultado como abogado, aunque siempre he estado en la escuela. No soy abogado. Y hablemos de política, porque el derecho está subordinado a la política. Y este es un tema político legal. Entonces, concuerdo con la posición de doctor Barbosa en el sentido de que hay que mantener reserva, y todo lo demás. De acuerdo, claramente. Pero también hay que revelar y hay que identificar qué acciones hacer. ¿Qué acciones hacer desde el punto de vista político? Porque es una razón política. Que se mantenga la verdad del caso. Claro. ¿De acuerdo? Pero las ideas políticas no pueden castrar
La iniciativa no puede ser castrada porque hay un cúmulo de expectativas. Y hay un hecho contradictorio o incongruente en todo caso. Y esto no es un ánimo de polémica. Es que cuando el doctor dice, no ha pasado nada. Y seguimos como que no ha pasado nada. Hay una sentencia írrica, ilegal, arbitraria. Y contra esa sentencia írrica, arbitraria, hay que ir con todo. Lógicamente, cuando digo con todo, no vamos a incendiar la rodadera, ni vamos a bloquear la carretera. Si no hay argumentos legales, y aquí hay expresión. Por ejemplo, hoy día, con mis abogados que tengo en mi estudio en ICA, hemos presentado mal acuerdo. Porque tenemos que ir al radio, no solamente a la organización política, sino a los militantes. Entonces, si activamos el mecanismo de defensa constitucional, vamos a tener respaldo, porque vamos en primer lugar a hackear al Poder Judicial y vamos a inundar de acciones de amparo. De 35.000 militantes. Es una acción política. Todos presentamos. Claro, 35.000 militantes inician, o incluso hay una plantilla ya. Y sobre la accionamos, van a ver que vamos a paralizar el Poder Judicial. No solamente vamos a llegar al 2026, no vamos a pasar al 2030. Porque mientras que demora la instancia plural, primera etapa, segunda instancia, tribunal constitucional y agotada la vía nacional, vamos a la instancia supranacional, que es la Comisión Interamericana con medios populares, vamos a poner al descubierto del Poder Judicial. Sugerencias, compañeros. Son sugerencias, que más se también a nuestra experiencia, ¿no? Podemos tener el título claro académico, pero la práctica política, somos animales políticos, el olfato nos permite percibir un momento como yo creo que hay un abuso de poder. Hay un abuso de poder y contra él tenemos que ir con la fuerza de la legalidad de la Constitución. Claro, no tengo nada en lo personal con ustedes, no lo conozco. Sé que han iniciado las ustedes. En buena hora, manejen la estrategia, los abogados, la parte legal, en la política, la regula el Comité Ejecutivo Nacional, la organización política, y eso le dice al compañero Montoya. No tenemos política, compañero. Godoy es Godoy. No, yo soy militante. No José Godoy es Pero regula el Comité Ejecutivo Nacional. La línea política viene a Rubén. la elección política, la manera de las personas. Definiendo sus palabras, vamos a la acción política, vamos a la acción legal, pero sobre la legal, la política es la que tiene que ordenar los pensamientos y nuestra acción. Gracias. Bueno, que tenemos bastantes preguntas, entonces ahora vamos a dejar de todas formas al doctor Jesús, para que vaya respondiendo. Bien. Hola. Bien. Nuevamente vamos a ir tratando de responder. Primero hicieron una pregunta que tenía que ver con que hay un proceso de paro, creo, en Ayacucho, dijo el compatriota Eladio, ¿no? Y también la compatriota Pilar creo que preguntó también eso, y también qué podíamos hacer. Bueno, respecto a las razones jurídicas que se están determinando, hay dos frentes, lógicamente, ¿no? El frente interno, que se hace en el expediente, cual estoy a cargo yo, que lo estoy manejando con muchas estrategias y tácticas que ya se han interpuesto. Dentro del expediente, por ahora, nos reservamos el derecho de explicarlas. En el frente externo, que son las acciones de amparo, hay un modelo, como dijo la compatriota Pilar, sobre las acciones de amparo que se están iniciando por cada uno de los compatriotas a nivel nacional, por el agravio a los derechos civiles y políticos y constitucionales que todos conocemos, a elegir, ser elegido, al derecho de asociación, ¿no?, que se están tramitando. Pero es una acción que se está haciendo dentro del frente externo, a nivel jurídico y como una respuesta también jurídica y política, ¿no? De ese tema está encargándose otro grupo de abogados y se está haciendo paralelamente con la defensa que yo ejerzo en el frente interno. Creo que la acción de amparo es un derecho que le asiste a todas las personas. Tenemos que estar inscritos en el partido para hacer acción de amparo. Claro, la defensa de los derechos políticos es como militante del partido, lógicamente, ¿no? Agraviado del partido, está escrito y descarga de la página web de la OROP, del Jurado Nacional de Elecciones,
su constancia de afiliación ya acredita su legitimidad para obrar, ¿no? Ya acredita que es militante y por sus derechos fundamentales. Sí, es cierto, están metiendo unos procesos de amparo. Yo sí tengo una opinión como abogado que debe ser procesos de amparo que preventivos, ¿no? Porque recuerden que estamos en una dictadura y estamos en un proceso judicial que no está firme, ¿no? Entonces, lo que avala los procesos de amparo, las acciones constitucionales, conforme a todos lo sabemos los abogados, la ley 31.307, su fecha 21 de julio del año 2021, que ha sido modificado lógicamente esa norma, es el artículo 7 y 8 que dice que no se puede rechazar liminarmente ninguna acción de garantía. Esa imposibilidad de rechazo liminar avala que usted pueda ejercitar esa acción de amparo. Los que han hecho en Ayacucho, lo han presentado, los que han hecho en otras ciudades, bueno, en Ica también creo que lo han hecho, ¿no? Como sí, en otra ciudad. Bienvenido, porque eso es una parte de una tarea jurídica también enmarcada en la defensa del partido. Yo también algo que les quiero decir y que en algún momento cuando los periodistas pregunten, hay la intención de que llevarme al tema de hablar yo de política, siempre he dado la respuesta, como lo dije al inicio, que yo como militante del partido tengo que dar respuestas jurídicas. Hay organismos en el partido, y sobre el Comité Ejecutivo Nacional, que es el mayor Antauro, son los organismos pertinentes los que darán las respuestas políticas. Yo soy un técnico formado en las mejores universidades del Perú, que da respuestas jurídicas. Y una de esas respuestas jurídicas, efectivamente, que pueden hacer una acción de amparo, pueden hacer una acción de garantía con todo su legítimo derecho. Eso no hay ningún problema. Lo que quiero decir que también es que yo me opongo desde el punto de vista de la filosofía jurídica, lo que Jeremy Waldron decía, estamos en el gobierno de los jueces. Los jueces están gobernando, el fiscal está gobernando. ¿Por qué? Porque si no te gusta la organización política, te saco de la legalidad. No me gusta un político, te meto preso. Es el gobierno de los jueces. ¿Quién los ha elegido? ¿Quién nos ha elegido para que digan que la organización política es antidemocrática, es inconstitucional? Entonces, yo resumo contra el gobierno de los jueces que están ahora tratando de perturbar las acciones políticas democráticas del país. Es una opinión desde el punto de vista de la filosofía jurídica, que todos sabemos, los abogados, desde el punto de vista del positivismo, el neopositivismo, del neoconstitucionalismo, de las dos vertientes que hay ahora, ¿no? Las dos vertientes que hay ahora, de Ronald Dworkin, ¿no? Los derechos en serie, 1951, ¿no? Y la otra posición que encarga Robert Alexis, que es el tema del neoconstitucionalismo o el antipositivismo. Bien, otro tema que se me está preguntando es sobre la movilización de masas a nivel nacional. Bueno, vuelvo a reiterar que la movilización de masas es una decisión de un órgano político, no de un órgano jurídico, y yo sobre ese tema tengo mi posición personal, que no la quiero confundir con un tema técnico, pero ya serán los órganos políticos los que decidirán que el derecho a la protesta, volviendo al tema jurídico, el derecho a la protesta, el derecho al tránsito, a ejercer una marcha pacífica, democrática, eso está en la Constitución. Que tenemos y podemos hacerlo pacífico, sí lo podemos hacer. ¿Ya? ¿Quién toma la decisión? Yo soy un militante, lo tomarán los órganos del partido. ¿Ya? Los dirigentes. Sí, los dirigentes, efectivamente. Ahora, me preguntaron acá que este es un fallo prevaricator. Efectivamente. Considero, porque ese es un tema jurídico, que yo sí puedo opinar al respecto, considero que efectivamente la votación en mayoría, que son 4 votos, respecto a un voto en minoría, que sí es una respuesta jurídica, lo que alguna vez Ronald Dworkin lo hizo en serio, dije, esa es la única respuesta correcta. Efectivamente. ¿Por qué? Ese día, vuelvo a reiterar, y quede grabado, hubieron como 40 causas que se votaron. La de nosotros fue la primera. Y la de nosotros demoró 1 hora, 4 minutos y 18 segundos o 20 segundos. 1 hora en llegar. Y después había 40 causas más. ¿Y cómo hicimos para que la de nosotros, el mismo día, a la misma hora, estaba votado? Ya estaba firmado, ya las autos estaban hechas. Entonces tienen que responderme. Por eso, compañero Pilar, la pregunta de usted es adecuada. ¿Cómo podemos saber? Por eso yo he pedido
en el primer procedimiento de la apelación de la sentencia, que nos entreguen copia de las actas. ¿Cómo lo hicieron tan rápido para votar esa sentencia? ¿Dónde está? ¿Cómo decide el ponente, el doctor Cartolini, que ha trabajado en el expediente, que ha estudiado y le da una respuesta? Y 5 considerando, de 15 considerando, y 47 horas, por 4 votos a 1, declaran fundada en parte una demanda. ¿Cómo se hizo? Es decir, ¿cómo se ganó un partido en primer tiempo que tiene el primer tiempo que tiene 45 minutos, usted lo ganó en 4 minutos? ¿Cómo lo ganó? Explíqueme usted. Eso es lo que estoy pidiendo. ¿Cómo lo hizo? Porque yo, lamentablemente, como 27 años de abogado, con los grados académicos que tengo, no lo podía. Sabe que soy superdotado, hay un momento de análisis jurídico de forma, el otro me hizo análisis jurídico de fondo, el otro me redactó la sentencia, el otro me ayudó a tutear, el otro me ayudó. Y eso es, para mí, humanamente imposible. ¿Por qué? Porque mínimamente para votar una sentencia seria y ordenada, coherente, motivada, recordemos, y lo sabemos los abogados, que el derecho a la motivación de las resoluciones es una afectación al debido proceso. ¿Cómo se hizo eso? Entonces se pide el de las actas, se pide que tienen que entregar para esas cosas de las actas, publicarlas al país. Decirles, señores, miren cómo votaron los vocales. De repente, en mi jurado no estaban, de repente el lugar de imputado en marco, de que es imputado, pero lo pasaron por jurado, hay que verlo. Y es una responsabilidad jurisdiccional, porque si esa votación no está correcta o tiene deficiencias graves, existiría el delito de prevaricato. Prevaricato que tendría que ser traminado por los organismos correspondientes ante la Junta Nacional de Justicia, ante el Ministerio Público y ante las autoridades nacionales e internacionales y a los cortes internacionales de los cuales el Perú es miembro suscriptor. Eso es lo que se ha solicitado, esa es la tarea que estamos en defensa del partido, como dijo el doctor, también como parte de la tarea jurídica, porque lo que nos compete a nosotros es una tarea jurídica y también seguramente a nuestro organismo del partido una tarea política de organizar una marcha y de pronunciamiento a nivel nacional o conferencia de prensa. Bien, aceptación del Poder Judicial menos del 10%, porque son por uno. Bueno, eso es una calificación, yo como abogado del caso no podría afirmar eso porque si no podrían decir de que el abogado no está metiendo política y no jurídico y no temas jurídicos. Eso ustedes lo conocen, son versiones de los medios de comunicación y en su momento se denunciarán de existir algunos actos de corrupción. Sobre el tema del señor expresidente del Tribunal Constitucional, miembro de un partido artista que dijo por ahí no hay que reproducir su nombre porque es una persona que sinceramente académicamente también tiene grados académicos, ¿no? Ha sido presidente del Tribunal Constitucional. Como les dije yo estaba a invitación de una distinguida radio, un programa periodístico muy conocido en el país, me invitaron a polemizar con él. Yo puse 2 condiciones nomás, que habláramos de temas jurídicos, que es el que yo me mantengo en esa línea, y no políticos, ni historia, de repente, ni por último, ni filosofía. Filosofía podemos hablar, pero solamente quiero hablar del tema jurídico, porque yo soy un militante del partido que tiene que responder jurídicamente y no políticamente. Le dije que le dijera a su productora, por medio de comunicación, que esa era la propuesta que él tenía, y si me lo iban a poner al frente al señor, pues es evidente que yo lo iba a despedazar. ¿Por qué? Porque el expediente lo tengo en la cabeza acá. Y si no conoce nada. Y los distinguidos opinólogos, los distinguidos comentaristas que digamos deportivos o políticos que vienen a hablar de un expediente que no lo conocen. Imagínense usted qué seriedad podría haber en un debate de que yo pueda hablar del libro de etnocacerismo cuando no lo he leído. A ver, ¿cómo quedaría yo totalmente avergonzado? ¿Qué podría hablar el señor miembro del Tribunal Constitucional o otros comentaristas o, entre comillas, abogados mediáticos que llaman acá, que solamente sirven para el mundo de la farándula, para la televisión, para pagar y de luna, pero cuando hay un debate político serio sobre el país, no tienen ni por dónde comenzar. No tendrían por dónde comenzar.
porque uno de los destacados más grandes constitucionalistas, sin ser aprista yo, pero defensor de su reconocido mérito académico, Javier María Luisa González González decía, lo que está en el mundo, el expediente está en el mundo, lo que no está en el expediente no está en el mundo. Pues. Entonces, ¿qué hicieron? Consultaron a su productora y dijeron que el señor no había aceptado el debate porque sabía que lo iban a destrozar. Esa es la respuesta de esta gente. Eso es lo que no sabe. Entonces, bueno, si le ponen a ustedes el primer debate, no la voy a comenzar. Él y cualquiera, porque yo no puedo ir el expediente. En consecuencia, no tengo por qué tener un temor, compatriotas. Nosotros, cuando yo digo estamos en carrera, me refiero al tema jurídico. Hay una sentencia de primera instancia que nos ha ganado en mayoría. No, nos ha ganado en mayoría y lógicamente está impugnada y como no está firme, entonces jurídicamente está impugnada y no ha pasado nada. Y políticamente podemos seguir en carrera. ¿No? Ese es el razón. Acá me preguntaron, bueno, de las actas contra el gobierno de los jueces. Rosario dijo de los patichirinos y dijo hablando de los congresistas. Bueno, sobre los señores congresistas, pues, lamentablemente, jueces y congresistas están asustados, ¿no? Es evidente que están asustados por el avance que tiene el partido, ¿no? El crecimiento, porque miren, el efecto jurídico ha generado un efecto político. ¿Por qué? Porque si ustedes analizan las reales encuestas que generan los comentaristas del exterior, el partido está en primer lugar, no está en segundo lugar. Y si ustedes lo ven y lo saben, entran a CNN, a las redes del extranjero, ustedes van a ver que los comentaristas que en la madrugada, sobre todo, incluso de otros países, comentan sobre el problema jurídico del país que ha traído una consecuencia política, el partido está con más del 20%. Esa es la realidad. Está ahorita encabezando las encuestas. Ese es el temor. ¿No? Y no le digo que ustedes en la mayoría, incluso en las redes, que no saben mencionar nombres hasta que vean que estamos seleccionando, señalando. Solo escuchan a la mayoría, van a decir, una radio, estuvo en una radio de México, que no hizo nada. Cuando la ley de encuesta lanzado, el partido está con 21.75%. Esa es la respuesta correcta, por eso no tienen miedo. Por eso que seguimos avanzando. Esas son las encuestas, no las encuestas que aparecen acá. Asimismo, queremos decir, para seguir completando mi idea, que bueno, los congresistas y tanta gente que habla y comenta y dice y debate y muchas veces aparece en televisión o aparece en un programa de X, Y, Z, señores, yo lo único que digo es que esos programas no son serios. Porque yo jamás, por una cuestión de licencia personal, por una cuestión no solamente de respeto a cualquier persona y también por una formación moral, porque cuando distinguimos la moral del derecho, esa separación que debemos hacer correctamente, sabemos que no podemos hablar de lo que no conocemos. Yo no podría hablar sobre un libro que no he leído. Eso es lo que hacen los comentaristas. Sale por el comentarista deportivo y mucho menos lo que me llama la atención ahorita sí es la inacción del defensor del pueblo. ¿Por qué no se pronuncia el defensor del pueblo? ¿Por qué no se pronuncia jurídicamente el defensor del pueblo? ¿Por qué no se pronuncian los otros partidos políticos que si ahora hay la amenaza como un yo a uno de una mujer naciera a esta revolución? ¿Qué pasará con ustedes mañana? ¿Por qué podría pasar mañana? Entonces, ¿por qué no se pronuncian? ¿No lo conviene? Bueno, ese es un tema que tienen que responder. ¿Qué pasa con las organizaciones y los organismos internacionales? También no se pronuncian. Entonces, son temas que en algún momento tendremos que responder, ¿no? ¿Cuál es el límite de tiempo para que se resuelva la apelación que se hace en esta instancia del compañero Rubén Ramos Zapata, que es secretario general del partido? Bueno, les dije al comienzo que los abogados que están acá presentes, los distinguidos colegas que están acá, saben que cuando uno inicia un procedimiento de amparo, por ejemplo, tenemos entre la afectación del derecho al trabajo y el inicio de la demanda 60 días. Y sabemos los plazos que ocurren para dictar sentencia, porque está en la norma, en la ley 31.307, ahí está. Cuando vamos a un proceso contencioso administrativo y pugnamos una resolución de acto administrativo,
ley 17854, y sabemos los procedimientos, los reveses para cuestionar la resolución, si no hay intervención de caducidad. En este procedimiento de solicitud que es el génesis y que reconoce el fundamento del voto de minoría, que no hay un procedimiento que establecido una norma, que no hay un procedimiento que establecido una ley, los abogados, sinceramente, sabemos que no existe un plazo en la norma, no existe un plazo. Que los jueces también lo saben, pero nosotros para seguridad jurídica y en beneficio del partido hemos impugnado dentro de las 48 horas, se ha presentado la apelación, a la cual hemos trabajado, sobre todo mi persona, casi desde el momento que nos notificaron, al minuto siguiente, a las horas siguientes, nos hemos amanecido varias noches para hacer esta apelación, que tiene 96 hojas y rebate argumento por argumento, no solamente el tema de fondo, sino el tema de forma de cada uno de los argumentos de la sentencia, de estos 15 considerandos, que en mayoría, 15 considerandos, de los cuales 10 son por la espera de la denuncia del señor Valladares que hizo contra el partido en la tacha para la elección del partido, son por la espera del fiscal, y la sentencia lo ha copiado y lo ha pegado de lo que dice el fiscal. Pero ¿cuál es el razonamiento? ¿No? ¿Cuál es la coherencia? ¿Cuál es la fundamentalidad y la motivación entre el razonamiento interno del contenido del argumento como el razonamiento externo que postula la motivación respecto a un medio de prueba? ¿Cuál es ese razonamiento? No existe. Por lo tanto, hay indicio de motivación. ¿Por qué? Porque si yo copio y pego, ¿qué razonamiento va a haber ahí? Entonces, agarro yo la compatrona que está poniendo, yo lo copio y pego, eso es su conocimiento de ella, no es mío. Entonces, se están llevando una sentencia, entre comillas, por revisión, lo que está totalmente por analogía, ¿no? Entonces, si llegan por analogía, vamos a poner a temas muy de contenido técnico, porque tampoco no es la misión. Me pidió mucho nuestra compañera Pilar que no diga mucho tema técnico, pero a veces se escapa este tema. Es una sentencia inmotivada, incoherente por el fondo, por la forma, anticonvencional, anticonstitucional, ¿no? Lejos de la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional, de la misma Corte Suprema, carece de motivación y por lo tanto ha vulnerado el debido proceso. La motivación son las razones. Las razones. Lo que Manuel Atienza, lo que hemos leído en filosofía jurídica, decía, estos son mis argumentos, ¿cuáles son los tuyos? Expone, no te copies, no pegues. Y un montón de tu razonamiento, cuál es el contenido de tu motivación para decidir. Porque si te vas a un tema de decisión por revisión, eso no es motivación, es una motivación aparente. Y esa motivación aparente viola el debido proceso, porque te estás copiando y estás haciendo cálculo. Y por ahí decía mi querido compatriota también, acá esta copia es un delito también, ¿no? Copiar y pegar y razonar una sentencia a nivel supremo con copia y pega, ¿no? Bien, sobre el tiempo, lo que me puedo decir, no existe un tiempo preestablecido. Nosotros estamos viendo por revisión a los plazos del Código Procesal Civil. Consideramos también, y sí puedo decirlo porque en un momento se va a conocer, que estamos apuntando a la revocatoria de la resolución, revocatoria de la parte que declara fundada en parte la demanda, y estamos pidiendo la nulidad también de la misma porque se ha vulnerado el derecho a la defensa al no haber dado respuesta al ofrecimiento del medio probatorio que nos reservamos en la contestación de la demanda en el primer procedimiento de ampliar los fundamentos y ofrecemos nuevos medios probatorios en el tema del principio del no incidir, en el tema de la doble motivación o doble vulneración a la agente material y procesal de tener lugar en las elecciones. Lo planteamos al interior del expediente, nunca fue dada respuesta ni en la votación de mayoría ni minoría, y consideramos que hay una causa de nulidad porque no se ha pronunciado sobre el festejo y desde ya no vamos seguros de obtener una victoria final en segunda instancia. Porque pues nunca la sentencia por el fondo por el tema, o tienen que revocarla de haber infundado porque se ha lesionado los derechos fundamentales de todos los compatriotas de los jurídicos, que son 37.000 personas. Ese es el tema motivacional de la apelación. En cuanto a que, si yo puedo decir, puede pedir un proceso de, los procesos de acción de garantía no tienen costo, porque el proceso de amparo, de corto, no tienen tasa judicial, ¿no? Todos sabemos, los abogados no tienen tasa judicial. Los procesos contenciosos administrativos tampoco deberían tener tasa.
Pero hay algunos jueces que cuando nos vamos al proceso de contención y vamos a apelar y dicen que sí tienen que tener costos porque ya superan las 50 UIT y por eso es otro tema. Pero las acciones de amparo, los procesos externos no tienen tasa judicial. No, es gratis. Hasta donde yo tengo conocimiento, ¿no? Y sabes que hay distinguidos abogados que me corrigen. No hay tasa judicial, no. Es gratuito. Es gratuito, exactamente. Ahí está la respuesta. Bien. ¿Dónde se hace eso? Juez constitucional. Un juez constitucional. Bueno, el organismo de juez constitucional es llamado por el señor juez civil, ¿no? O el juez mixto. Bien. Sí. En cuanto a el juez penal de los adecuados, efectivamente. Pero, bueno, eso es un tema que ya tendremos que definirlo, pues hay que posesiones de los abogados, yo tengo otra posición, yo creo que acá debería haber una acción de amparo, a la vez no procedería, pero es un tema ya de análisis de los abogados. Sobre el tema de acciones políticas, reitero que las acciones políticas ya las define el partido, las define el CEN, las definen los órganos políticos. Yo soy solo un militante como un soldado más que se dedica a la defensa del partido. Ustedes también entienden que yo no puedo tomar decisiones por el partido, no me puedo ir robar ninguna representación del partido, no puedo decir que soy dirigente, no puedo decir que soy ninguna autoridad, no. Yo soy solo un militante. ¿Que soy un abogado? Sí. ¿Que soy un sí. ¿Me estoy representando? Eso no es ilegal de ninguna autoridad. Eso se llama derecho a la defensa. Eso no es que yo me voy a hacer pasar por el partido, no. Soy abogado del partido, que él lo dijo eso. Sí, eso sí. Nada más, no puedo hablar por temas políticos. Me está preguntando La diferencia de salas. ¿cómo? La diferencia de sala penal con salas, me hacen esa pregunta así. Ya. Bueno, todos los abogados, sala penal, bueno, vamos a hablar un poco sencillo. Cuando hay un homicidio, o cuando hay un accidente de tránsito, o cuando de repente por ahí un delito de violación sexual, un delito de agresiones, lesiones graves, no lesiones de violencia contra la mujer, porque eso lo puede juzgar de familia, eso no tiene una ley especial. Cuando hay un delito, ¿quién es el competente? Cuando es el juez determinado de ley, el Ministerio Público en asuntos penales y el juez especializado en lo penal, ahora lo que se llama, como el nuevo Código Procesal Penal, el juez de la investigación preparatoria, ¿no? O el fiscal que inicia el procedimiento de investigación preliminar, porque recordemos que en el nuevo Código Procesal Penal hay investigación preliminar, impresión preparatoria, la etapa intermedia, el control de la acusación, un sentido formal, un sentido material, el juicio oral y la sentencia, ¿no? Es el juez penal de delitos, ¿no? Delitos. Y el juez civil ve pues estos temas, por ejemplo, de contratos. ¿Y el administrativo? Administrativo de sanciones. Por ejemplo, primero termino con el juez civil. El juez civil, hacemos un contrato con el doctor, por ejemplo, con el doctor, ¿no? Y yo le digo al doctor, entiéndame, un contrato civil, de prestación de servicios, civil. Y el doctor de repente, o yo me incumplo, él me tiene que demandar en el juez civil. No voy a ir al juez penal. ¿Cómo diría el juez penal si esto es un tema civil? Sería una excepción de naturaleza de acción o de juicio. No, entonces no procedería. ¿Cuál es el tema civil? Reitero, el tema, por ejemplo, de la versión de un contrato. ¿Sabe qué? No dijiste firmar un contrato, pero me estás cobrando mucho interés, contratos de mutuo. Entonces yo no estoy de acuerdo con eso y impugno el extremo del contrato porque hay una lesión, mucho interés. Por ejemplo, otro tema, sucesión intestada, ¿no? Que ahora se van a los jueces de familia, pero es un tema civil, pero no están los jueces de familia. El tema, por ejemplo, de los divorcios, ¿no? Yo quiero divorciarme y bueno, tengo que ir a un juez. No voy a ir a un juez para que me divorcie. Eso no se puede hacer, porque eso no es un delito, es un derecho que tienen los abogados. Recordemos que el matrimonio es un contrato, ¿no? ¿Ustedes? El matrimonio es un contrato. O sea, el contrato, yo voy a comunicarse con civil, ¿no? Porque el religioso no es un contrato, sí, yo diría que es un contrato eterno, ¿no? Espiritual, de esta vida hacia la otra vida, ¿no? Pero es un contrato, entonces yo quiero un juez civil para que me declare disuelto el vínculo matrimonial, la sociedad ganancial, etcétera, etcétera, etcétera. Un juez laboral es el que tiene que ver el distinguido del pueblo que está acá presente, tiene un trabajo para él, y de repente mañana viene y me mira mal y dice, doctor, ya fuera de acá, me vota, me despido arbitrario. Entonces yo me voy al juez laboral, ¿no? Digo que el doctor, el distinguido doctor, ha llegado un día moliendo y me ha visto que no le gustó mi cara, y usted me dice, no, doctor, usted dice, bueno, señor, que me devuelva a trabajar o me paguen mis derechos, ¿no? Laborales, ¿no?
Eso se puede lograr. Y un juez contencioso administrativo es algo que tiene que ver con impugnación de resoluciones administrativas. Por ejemplo, acá hay un recurso militar, y yo soy especialista en ese tema también. Pases a retiro, pases a disponibilidad, sanciones administrativas de rigor, ascensos, CTS, el tema del Fondo de Seguro de Vida, el tema de Popipol, etc. Todos esos temas que van los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que impugnan mediante resoluciones administrativas, nos vamos al juez especializado en lo contencioso administrativo. Y el juez es el que te determinará cuál es el sentido de la respuesta o el fallo respecto a esta impugnación que hacemos de esta resolución o contencioso administrativa, ¿no? Esos son más o menos a grandes rasgos de lo más sencillo que puedo hablar de las especialidades que pueden haber. Y finalmente, permítanme. ¿Por qué han pasado la sala civil entonces? Vean, esa es una pregunta, un traguito bueno. Un traguito. Bien. Sí, esa es una buena pregunta que yo tampoco no encuentro respuesta, porque miren, si nos vamos a un juez constitucional, como saben los distinguidos abogados que están acá presentes, el juez constitucional es que ve afectación del proceso constitucional, hace un amparo, ve una descuento, una acción de cumplimiento, una acción popular, etc. Eso es el juez constitucional. Y si yo estoy en un juez constitucional, el artículo 14 de la Ley Orgánica de Elecciones, 21.094, dice que ahí debe ir, porque cuando hacemos el juicio de tipicidad, y aquí está lo que se me ha olvidado de seguir los abogados, cuando nosotros vamos a hacer el juicio de tipicidad de los elementos constitutivos del tipo infractor del artículo 14, amenazar, alterar, adulterar el orden democrático, esos elementos constitutivos de ese tipo no se adecúan a la de un partido, se llama juicio de tipicidad. ¿Y qué es el juicio de tipicidad? Es subsumir la conducta de una persona natural o la conducta de una organización política dentro de los alcances de ese artículo 14 o de ese tipo penal o infractor. Es decir, ¿qué cosa es subsumir? Es adecuar la conducta como anillo al dedo, si encaja o no en ese artículo. Y acá no se dan esos presupuestos. Y cuando vamos a hacer el juicio de tipicidad por subsunción, la subsunción es un proceso lógico, jurídico. Adecúala, usted me ha demostrado que la organización política ha alterado mediante actividades de violencia, de amenaza, el orden democrático. Sí, estoy buscando el principio de imputación objetiva, y de ahí no vamos a razonar por el derecho penal, porque tendríamos que hablar de Yacos o de Roxy, ¿no? El delito de la imputación objetiva. ¿Se ha subsumido o no? Si no se ha subsumido, es atípica la conducta. Y si es atípica la conducta, es impugnada la demanda, como ha razonado el otro nivel. En consecuencia, ese juicio de tipicidad, esa fundamentación de la subsunción de esa supuesta conducta de no existe, por completo, no se aplicaría al tipo, consecuentemente la demanda es impugnada. Pero ya ven, ha habido una sentencia política a una respuesta jurídica que la estamos dando acá. En consecuencia, a través de esa subsunción se ha llegado a establecer por el voto de minoría, recogiendo la posición de la defensa, que no hay ningún elemento ni objetivo ni subjetivo de ese artículo 14 que llamamos tipo infractor para que sea fundada esta demanda. Porque recordemos que vamos a reducir, si es que una conducta se subsume en el artículo 14, como dice visto, por ejemplo, el partido que no incendió, por ejemplo, o sacó pronunciamientos para incendiar el Poder Judicial, está comprobado, o participar en un incendio, entonces esas actividades son tan antidemocráticas. Ahí se podría encajar esa conducta en el artículo 14 de la ley de partidos políticos, el elemento del tipo, en el elemento que es alterar. Ahí, en ese elemento de alterar, ahí está bien claro. Eso se llama tipicidad, principio de legalidad, su principio de tipicidad. Y eso no se da acá. Entonces, si nos vamos a ese razonamiento, no hay ningún elemento constitutivo de este elemento infractor, supuestamente imputado a la organización política. Pues la demanda es infundada. Pero como ellos dicen, ¿cómo se han llegado para supuestamente hacer encuadrar esa conducta? ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo lo hicieron? Esa es una magia que quiero saber también. Dicen, no, como el mayor alcalde Humala ha dicho que hay que hacer sobre la pena de muerte, que hay que ver contra los homosexuales, contra las lesbianas. Como él lo dijo, entonces lo encajamos en la conducta. Es decir,
la culpa de uno la meten al otro. Eso se llama sentencia por remisión. Pero una remisión pues totalmente pues, ilógica, incoherente, inmotivada, no razonada, que consecuentemente no tiene ningún asidero, mínimamente siquiera de motivación de resolución, con lo cual se ha vulnerado el debido proceso. Espero no hablar mucho tecnicismo, pero los doctores están entendiendo. Yo creo que eso es parte de los argumentos que hemos recogido en la apelación de sentencia. Finalmente, quiero decir que esto se generaría diversas acciones políticas. Una marcha, si el partido decide marchar, yo también estaré ahí marchando, un militante más, porque es un derecho constitucional. Yo también estaré marchando al lado de ustedes, porque es un derecho sustancialmente convencional. Yo también estaré ahí poniendo el pecho descubierto, sin ningún chaleco antibalas, sin nada por el estilo parecido, desear entregar la vida por el partido, lo vamos a hacer. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias. Bueno, y ya por lo menos creo que en términos generales muchas preocupaciones ya han quedado miren un momentito, tenemos una semana que viene, a ver por favor, tenemos una semana que viene un poco difícil. ¿Por qué? Porque tenemos lunes, martes, me parece que no se puede hacer clases, ¿no? Tiene que ser todo virtual, nosotros no trabajamos virtual. Y después tenemos feriados. Entonces,